Deuteronomio, capítulo 29, versículos del 1 al 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estas son las palabras del pacto que... ¿Sí leyendo bien? Sí, todos juntos, por favor, hermanos. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concretó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Amén, hermanos. Dejo el espacio a nuestro pastor Víctor González Esparza para el mensaje de esta tarde titulado Un pacto renovado. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para este momento. Señor, estamos ante ti para reflexionar en tu palabra. Rogamos que nos hables a través de ella. Guíanos, Señor, en lo que tenemos que leer, lo que tenemos que reflexionar, y que, Señor, podamos estar atentos a lo que tú nos tienes que decir en esta hora. Bendícenos y dirígenos, Señor, en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces, hermanos, no podemos entender cómo es posible que, a pesar de que nosotros le fallamos a Dios y a veces le fallamos constantemente, sin embargo, Él nos siga bendiciendo, nos siga dando todo lo que necesitamos y a veces hasta más.
Y hermanos, la respuesta solamente la podemos ubicar en ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Un pacto que se muestra de manera principal con Abraham cuando le dice: yo quiero ser tu Dios y el Dios de tus hijos y de los hijos de tus hijos por todas las generaciones. Y que lo refrenda con nosotros porque sabemos que nosotros somos descendencia de Abraham, no en el sentido carnal o de sangre, sino en el sentido espiritual, así como lo señala la Escritura. Y en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados porque a pesar de cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, sabemos que Dios está con nosotros. Y eso es lo que nos alienta y eso es lo que nos fortalece, el saber que Dios está con nosotros. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, y más en el transcurrir del tiempo por el desierto. 40 años, y ya habíamos visto que la razón de estos 40 años es para que toda aquella generación mayor de 20 años que salió de Egipto y que pecaron contra el Señor ahí en el monte Sinaí tendría que morir. Y decíamos que estos 40 años son porque es un año por cada día que llevaban desde que salieron de Egipto hasta que llegaron precisamente al monte Sinaí. Llevaban 40 días y el Señor dijo: un año por cada uno de estos días. Por eso es que son los 40 años. Y en ese transcurrir sucedieron muchas cosas de las cuales el pueblo de Israel no se daba cuenta de que Dios estaba con ellos, y sin embargo así es. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Nosotros desarrollamos nuestra vida y no nos damos cuenta que Dios está detrás de todo lo que nosotros hacemos. Y así como lo decía José cuando se encontró con sus hermanos, cuando en vez de reclamarles simplemente les dice: miren, olviden ya todo porque el mal que ustedes pensaron hacerme, Dios lo encaminó a bien. Entonces sabemos que Dios procura nuestro bien, aunque muchas veces nosotros no lo podamos vislumbrar así. Y bueno, el texto entonces nos enseña precisamente que todo esto surge porque Dios va renovando su pacto con su pueblo. Y se lo tiene que hacer recordar precisamente para que el pueblo de Israel no se olvide de todo lo que ha pasado en su historia. Y eso es lo que tenemos aquí. Dice al principio: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y efectivamente, hermanos, lo sabemos nosotros, lo tenemos constatado porque lo leemos allá en el libro de Éxodo. Desde el momento en que Dios envía a Moisés a presentarse a Faraón, empiezan toda esa serie de maravillas, toda esa serie de portentos que Dios hizo para favorecer a su pueblo. Siempre cuidándolo, siempre sosteniéndolo. Aunque el pueblo de Israel en ese momento no lo vio, no lo vislumbró de esa manera. ¿Por qué? Porque pensaban, sí, que iban a salir al desierto. Pero si ustedes recuerdan, cuando Moisés llega con Faraón y le dice que dejara salir a su pueblo, le dice: deja salir a mi pueblo para que me adore, dice el Señor. O sea, el pueblo de Israel tenía una visión de ir y adorar en un lugar específico y a lo mejor regresarse, porque pues ¿a dónde podían ir? En el medio del desierto no podían ir a otro lado. Sin embargo, los planes de Dios eran diferentes. Y una de las cosas que siempre es recordatorio en el pueblo de Israel es estas palabras: ustedes vieron lo que Dios hizo con ustedes en Egipto, tanto con Faraón como con ustedes. ¿Sí? Y cómo Dios entonces fue actuando, digámoslo así, de menos a más, teniendo presente primero las plagas. Ya el pueblo de Israel sale, posteriormente el hecho de abrir el mar en dos para que el pueblo pudiera pasar por ahí y después volver a cubrir todo el mar de la manera en que estaría naturalmente. Posteriormente, en ese caminar por el desierto, el pueblo de Israel pudo caminar tranquilamente y, como dice la Escritura, el calzado de su pie no se gastó, ni su vestidura tampoco. Es parte de esos cuidados, es parte, como dice aquí, de todo eso, de todas esas señales, de todas esas grandes maravillas que Dios había hecho. Sin embargo, la realidad con el pueblo de Israel es la del versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto.
Fíjense nada más, hermanos, cómo a veces es necesario que nosotros pasemos ciertas circunstancias y esto forma parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no comprendemos lo que tenemos que comprender. Es como Job. ¿Se acuerdan cuál es la última frase resaltante en la vida de Job, hermanos? Que está al final del libro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue lo que vio Job que lo hace expresar, mas ahora mis ojos te ven? ¿Qué fue lo que vio? Si lo contextualizamos en su historia, imagínense un hombre que pierde a su familia, a sus hijos, pierde sus propiedades, sus posesiones, sus ganados, todo lo que tiene lo pierde. Prácticamente Job cayó en la bancarrota. ¿Y por qué entonces Job puede expresar: mis ojos ahora te han visto? Antes te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Porque, hermanos, en ese momento, desde que él inclusive estuvo a punto de suicidarse hasta el final del libro, tuvo una serie de experiencias que lo llevaron a confrontarse consigo mismo y a ser confrontado con Dios. ¿Recuerdan cuál fue la primera pregunta que Dios le lanzó a Job cuando le dice: a ver, Job, a ver, ya hablaste, ya dijiste, ya te quejaste, ahora viene la mía? Pero vean lo primero que dice: cíñete el lomo ahora sí que es tus lomos, y entonces te vas a enfrentar a mí. En pocas palabras le está diciendo: mira, vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Sí? ¿Y cuál fue la primera pregunta, se acuerdan? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? Una pregunta que prácticamente hizo que Job se viniera para abajo, porque efectivamente Dios se está presentando como ese Dios soberano, como ese Dios eterno, como ese Dios sustentador de todo lo que existe y que no se le puede recriminar absolutamente nada. Porque recuerden que parte de lo que a Job le dijeron, parte de lo que reflexionó, tenía que ver con esa manera cruel que a lo mejor ellos veían con la que Dios estaba actuando con Job. ¿Sí? Sin embargo, Dios le está mostrando que no es así. Pero tuvo que pasar una serie de circunstancias para darse cuenta de la realidad en la que él estaba viviendo. Sí, siempre Job se mantuvo firme al principio, le vino lo que le vino y él, dice el texto, no renegó de Dios, sino al contrario, le glorificó. Y esto fue algo que el Señor resaltó delante de Satanás. Mira, mi siervo, ahí está. Y a pesar de lo que Satanás le decía, el Señor se mantuvo: ahí está mi siervo. Y aquí en este caso tenemos entonces que el Señor había puesto, digámoslo así, una venda en los ojos del pueblo de Israel para que se diera cuenta de quién era realmente el pueblo frente a Dios. Y hermanos, tenemos que reconocer que ante Dios, ahora sí que como dicen por ahí, no somos nada. No somos nada, hermanos. Ante Dios no somos nada. Y sin embargo, Él ha tenido misericordia. ¿Sí? Y se los dice en el versículo número 5: yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Es decir, tú ya no tienes esos manjares que tenías en Egipto. Y sin embargo, hasta este momento has sido sustentado por mi mano. ¿Y cuántas veces no sucede, hermanos, que la vida la hacemos tan cotidiana con respecto a las bendiciones de Dios que nos olvidamos precisamente de que todo forma parte de sus bendiciones? Cada mañana que despertamos, lo tomamos tan cotidiano que decimos: pues ya desperté y voy a hacer mis actividades, y nos olvidamos de que por la misericordia del Señor pudimos despertar. Como decía Jeremías: nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Y hermanos, ¿cuántas cosas tenemos a lo largo del día? ¿Cuántas? Tenemos el alimento en nuestra mesa, pero a veces lo vemos de manera tan cotidiana que nos olvidamos de la provisión de Dios. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Tenían las cosas ahí de una manera no mágica, pero sí portentosa de parte de Dios, pero lo vieron todos los días, que ya se les hizo una costumbre el vivir de esa manera y se olvidaron de que Dios estaba detrás
de ellos. Por eso, este pacto, hermanos, tiene que llevarnos a entender que estamos aquí y somos sustentados no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades intelectuales, ni mucho menos nuestras capacidades espirituales, porque a veces ni siquiera las desarrollamos bien, sino por la gracia de Dios. Y somos sustentados por Él y vivimos por Él. Por eso el apóstol Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y Él en su infinita misericordia ha bendecido a su pueblo de esa manera. Y tendríamos que decir, hermanos, ¿cuántas bendiciones de Dios no recibimos todos los días? Pero ¿a cuántas de esas bendiciones realmente les hemos dado el valor que tiene? A veces nos vamos más por el aspecto negativo de las cosas que por el aspecto positivo. Y eso es un pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver siempre lo bueno que viene de parte de Dios. Y en ese sentido, entonces, Dios está refrendando este pacto con el pueblo de Israel. Y no solamente en cuestiones del sustento del pan, por así decirlo, sino todavía dice, llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos. Tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Fíjense, o sea, todavía hablando de las dificultades, de las guerras que tuvo el pueblo de Israel durante ese tiempo, que les tardó para llegar a la tierra prometida. Y aún en medio de las dificultades, el Señor está diciendo, yo estoy contigo. Yo peleo la batalla por ti. Por eso le decía al pueblo de Israel a través de Isaías, no temas, no tengas miedo, porque yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Y cuando vemos esa frase de la diestra de mi justicia, tendremos que pensar, bueno, los que somos diestros, que la derecha es la mano en la que tenemos la fuerza y con la que podemos tener la agilidad para hacer las cosas que necesitamos realizar. Si lo hiciéramos con la izquierda, seríamos torpes. ¿Por qué? Porque no tenemos la agilidad ni la fuerza en la mano izquierda de la misma manera que en la derecha. Lo mismo diríamos al revés. Los que son zurdos, pues obviamente en la mano izquierda tienen la fuerza y la habilidad y no en la derecha. Pero bueno, el Señor está diciendo, yo te voy a sustentar. Por eso le dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Fíjense nada más, hermanos, la manera en la que Dios actúa siempre. Un mandamiento y una promesa. Un mandamiento y una promesa. ¿Se acuerdan cuál es, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, que fue el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre, el mandamiento. ¿Y la promesa? Para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Y a partir de ahí, esa es la dinámica de Dios. Te doy un mandamiento, pero también te doy una promesa. O digámoslo de otra manera, una bendición. ¿Sí? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia, hermanos? Son más de 2000 promesas las que hay en la Escritura. Si las analizáramos cada una de ellas y dijéramos, sí, Señor, cuán grande y glorioso es tu nombre, las cosas serían diferentes. ¿Cómo dice la lectura? No leímos todo el Salmo 136, pero ¿cómo dice? Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Y cada frase termina con eso, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios se manifiesta con nosotros, ¿sí? Y todavía dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Y en esta primera parte de este pacto, hermanos, entonces, lo que Dios está haciendo es recordarle a su pueblo todas las cosas que Él había hecho con ellos. Si nosotros pensáramos en todo lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, y lo escribiéramos en un cuaderno, ¿cuántos cuadernos llenaríamos? ¿Cuántos? Muchos cuadernos llenaríamos
de todas las maravillas que Dios hace con nosotros, de todas las bendiciones que Dios nos da. ¿Sí? Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Pero dice todavía, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con vosotros. Yo reitero mi pacto. Y esto es importante para nosotros hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo, digámoslo así, el inicio de la historia del pueblo de Israel como tal, como un pueblo. Y Dios les había dado su pacto allá en el monte Sinaí. Pero los tenemos aquí a punto de entrar a la tierra prometida. Y si ustedes recuerdan, la escritura a ese periodo, al pueblo de Israel lo define como un pueblo contumaz y rebelde. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios no tuviera misericordia de su pueblo? ¿Se imaginan que Dios no amara a su pueblo? Hubiera hecho lo que le dijo a Moisés en una ocasión. ¿Sabes qué, Moisés? Mira, ya estoy cansado de este pueblo, ya no lo soporto. Lo voy a quitar de la tierra y voy a levantarme otro pueblo para con ellos continuar la obra que hice. Claro, Moisés ahí empieza a hacer una serie de argumentaciones, pero algo que Moisés le dice, Señor, mira, no lo hagas, porque ¿qué van a decir de ti las otras naciones? ¿Que no pudiste con ellos? Claro, la intención de Dios no era destruir a su pueblo, no, porque Él lo había escogido y Él lo iba a mantener hasta el final de los tiempos. Y este es este Dios, hermanos. Por eso siempre la referencia histórica, el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob, recordando que Dios, ese pacto que hizo, lo va refrendando a pesar del tiempo y a pesar de su propio pueblo. Y qué bueno para nosotros hoy en día, hermanos, que Dios ha refrendado su pacto con nosotros independientemente de cómo somos. Porque si Dios se fijara en lo que hacemos, ¿ustedes creen que refrendaría su pacto, hermanos? Ya se hubiera olvidado de nosotros, ya nos hubiera hecho a un lado. ¿Por qué? Porque nosotros también somos un pueblo contumaz y rebelde. ¿Sí? Somos un pueblo contumaz y rebelde. Y nuevamente regresa la historia, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. La otra razón, u otra de las razones que Dios ha tenido para refrendar su pacto, hermanos, es para no permitir que su pueblo se vaya tras dioses ajenos. Es muy fácil tener ídolos en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es la consagración de su pueblo. Y lo que Dios quiere es que su pueblo le obedezca, que le sea fiel. Y no que ande divagando como otras naciones. Y no que haya dentro del pueblo de Israel gente que diga, a mí no me interesa. Yo voy a seguir disfrutando de la vida. Yo voy a seguir haciendo lo que me plazca, lo que a mí me interesa, lo que a mí me agrada, no lo que le agrada a Dios. Claro. También debemos nosotros dar gracias a Dios, hermanos, de que Dios no sigue actuando como en el Antiguo Testamento. Porque ¿se acuerdan cómo pagaba el Señor el castigo, el pecado de su pueblo? No eran castigos como los de hoy en día, sino era muerte, exactamente. Y a veces muertes de manera violenta. Y tenemos ejemplos en la Escritura de gente que murió violentamente, siendo parte del pueblo de Israel, por haber pecado contra el Señor. Qué bueno que Dios no actúa con nosotros de esa manera hoy, hermanos. Pero no abusemos de Dios. No abusemos de este Dios que cada día refrenda su pacto con nosotros y nos dice, yo quiero ser tu Dios y el Dios de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Sino que nos consagremos a Él y seamos fieles, recordando que si estamos aquí es gracias a Dios.
Tenemos lo que tenemos, gracias a Dios. Llegamos hasta donde hemos llegado, gracias a Dios. ¿Tenemos una familia? Gracias a Dios. ¿Tenemos hijos? Gracias a Dios. Y aun si no los tenemos, gracias a Dios, porque tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Tenemos trabajo? Gracias a Dios. Y a veces hasta un buen trabajo, gracias a Dios. Nuestros hermanos que ya están jubilados, gracias a Dios. En todo hay que glorificar a Dios, en todo hay que darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Llegamos a este punto de nuestra vida y Dios nos tiene, para empezar, precisamente con vida. Y Dios nos ha llenado de bendiciones cada día. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos corresponderle a Dios siendo obedientes a cada uno de sus mandamientos, consagrándonos cada día y sobre todo sirviéndole como Él espera que lo hagamos. Que el Señor nos bendiga.